Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre. Bienvenido a esta clase de introducción a programación web, esta clase ya número 11. Estamos viendo HTML y hoy vamos a ver tablas. Vamos a ver el uso clásico de las tablas para ver un listado, para ver una grilla. Y también vamos a ver un uso un poco más estético para darle forma a nuestra página, lo cual es bastante útil, bastante interesante, utilizando con CSS que ya hemos visto antes. Así que bueno, para ver la primera parte de esto, la parte de grilla, de ver un listado y cosas por el estilo, vamos a hacerlo mediante la documentación de 3W School y cuando entremos a la parte un poco más estética lo vamos a hacer con nuestro propio código. Bueno, vamos a ir a la documentación de 3W School y aquí podemos ver en la parte de HTML Tables, vemos un ejemplo que nos muestra las tres columnas con sus filas, algunos colores, tipo de letra. Todo esto está hecho con CSS. Si entramos y vemos el código, aquí tenemos el style y aquí abajo tenemos nuestra tabla. Muy bien. Vamos a ver cómo definir una tabla. Las tablas se definen con la etiqueta table. La etiqueta table dentro contiene filas, ¿sí? Esas filas son los TR. Viene de table row, ¿sí? Row significa fila en inglés. Y después tenemos otras dos etiquetas que son el TH, que es el table header, que es la cabecera, y el table data, que es la celda que conocemos normalmente en una hoja de cálculo, por ejemplo. Vamos a ver este ejemplo y vamos a ver algunos detalles. Vamos a agrandarlo. Vamos a ver algunos detalles. Fíjense que la tabla tiene un estilo con un ancho del 100%. Esto para que ocupe siempre el 100% de nuestro ancho de nuestro sitio. No importa si lo achico o lo agrando, va a mantener el ancho completo. Si yo se lo quitase y le damos Run, fíjense que se acomoda al tamaño máximo de las letras, ¿sí? Cada columna va a ocupar el ancho máximo que necesita. Nada más que eso. Luego tenemos cada una es una fila. Recuerdan un TR, un table row. Después tenemos cada table header, que es la cabecera. De forma automática vamos a volver a agregarle el style. Perdón. Style. Opa. Y le vamos a poner width del 100%. Vamos a correrlo para poder visualizar sobre todo los headers. Fíjense que los headers por defecto son en negrita, centrados, ¿sí? Este es por defecto, siempre HTML interpreta que las cabeceras deben estar en el medio de la columna y en negrita. En cambio, los datos, los TD, tienen el texto clásico, la fuente que va a tener por defecto, salvo que nosotros se la cambiemos, y van a estar siempre sobre el margen izquierdo. Muy bien. Vamos a volver aquí a la documentación. Vamos a continuar un poquito más y vamos a ver cómo agregarle bordes y aquí es el uso más clásico que se le da para poder, por ejemplo, ver un listado, ¿no? Un listado de productos, de clientes o de X dato. Fíjense que tenemos la misma estructura que teníamos recién, pero esta vez le hemos agregado a nuestra tabla. Fíjense que aquí en el style le hemos creado un style que tiene tanto la tabla como el TH como el TD el mismo dato. Algo que no habíamos visto anteriormente, una forma de, fíjense, dentro de lo que es CSS, asignar el mismo valor de un parámetro, de una propiedad de estilo a muchas etiquetas juntas, es haciéndolo así. Todas estas etiquetas, table, th, td, van a tener un borde de un píxel sólido color negro, ¿sí? Se separan con la coma simplemente. Muy bien. Como verán, todos nuestros campos tienen su borde negro. Y este es un formato bastante clásico, poco anticuado, pero bastante utilizado, ¿sí? Es la misma estructura, solamente que tiene un borde sólido. Muy bien. Luego vamos a ver la posibilidad de hacer border collapse. Vamos a fijarnos, fíjense la diferencia del anterior con este. Vamos a agregar aquí. Fíjense que aquí tiene un espaciado en blanco entre cada celda. En cambio, cuando le hacemos un border collapse,
colapse en lo que es estilo, automáticamente se le pierde todo ese espaciado blanco que tenía entre medio. Esto también, vamos a quitarlo de aquí, vamos a correr, fíjense que tiene. En la tabla le podemos poner un cell spacing igual a 0. Y fíjense que también funciona. Similar, pero no es lo mismo. ¿Por qué es similar y no lo mismo? Porque en el otro caso, que teníamos el borde colapse, la línea es más finita. En cambio, en el cell spacing 0 se ve doble línea pegada de las dos celdas, de la de arriba y de la de abajo. Se le ve esa unión de las dos líneas que son finitas y hace una línea un poquito más gruesa, ¿no? Muy bien. Ambos casos son utilizados. Es preferible utilizar el border colapse porque es más reciente. Sinceramente, cell spacing no sé si lo respetan actualmente todos los navegadores. Creo que era lo que se usaba anteriormente, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, es el padding. Vamos a ver. El padding es como un margen interno. El margin es un margen externo y el padding es un margen interno que tiene, en este caso, las celdas. Tanto, fíjense que le damos al TH, que son las cabeceras, y a los TD, que son los datos, le damos un padding de 15 píxeles. Significa que entre el borde y las palabras va a haber 15 píxeles de margen, ¿sí? Margen interior. Muy bien, este padding lo vamos a usar mucho cuando empecemos a armar ya una página grande. Vamos a utilizar mucho padding, vamos a utilizar mucho margin, porque son muy utilizados para darle la forma que deseamos darle visualmente, ¿no? Si por ejemplo queremos ocupar el 100% del ancho de nuestro sitio, recuerden que deja un pequeño borde negro a los costados que es el margen interno que tiene la página, el body, el cuerpo por defecto. Y eso se lo podemos quitar mediante margin 0, por ejemplo. Muy bien. Va muy rapidito esta parte porque quiero ir a nuestro código y que veamos ya una forma de utilizarlo un poco más estética. También vieron que, bueno, por defecto la cabecera se centra, pero se lo podemos quitar básicamente diciéndole que el texto esté alineado a la izquierda. Lo que tenemos que hacer es que todos los TH, todos los table header tengan una propiedad text align left en vez de un text align center, que es el defecto. Podríamos también, por ejemplo, en vez de hacer que esté todo sobre la izquierda, podríamos hacer que esté todo centrado. ¿Cómo hacemos eso? Text align center a todo, al TH y al TD. Se lo borramos y fíjense que se centra todo en nuestras columnas. Muy bien. Bueno, esto es lo que veíamos antes del colapse. Esto es lo opuesto, el spacing. El spacing es básicamente decir que entre borde y borde haya un espaciado. Ese espaciado se lo podemos determinar aquí. Por ejemplo, de 0 píxeles sería pegadito. Fíjense cómo se pega todo aquí. Bueno, nuestra tabla tiene un padding de 5 píxeles, por eso se hace ese borde. Pero le podemos decir que tenga de 20 píxeles y deja un espacio de 20 píxeles entre celda y celda. Siempre vemos, estos son casos de usos comunes y clásicos para mostrar un listado o algo por el estilo. Muy bien. Y acá vamos a ver lo que es el call span y el row span. ¿Qué significa esto? Para poder, vieron que las hojas de cálculo, si han utilizado, por ejemplo, la hoja de cálculo de Google, que son online, o Excel de Microsoft Office, podemos unir celdas, ¿sí? Podemos unirlas tanto de forma que ocupen varias columnas o que ocupen varias filas. Bueno, eso es el call span y el row span. El call span es para ocupar varias columnas. Vamos a hacer un try para ver cómo funciona. Y fíjense que este header, telephone, ocupa 2 lugares. Fíjense que tiene debajo 2 celdas. Y esto está hecho así de simple. Cuando lo definimos, hacemos nuestro TR, nuestra primera fila. Y le decimos, bueno, tenemos nuestra primera celda,
que es un table header, name, y el segundo table header es un teléfono, pero va a ocupar el espacio de 2 columnas. Por eso, debajo, esta fila entiende que ocupa 3 columnas en total. En la siguiente fila tenemos 3 table data, que son 3 celdas, 3 columnas ocupa y se acomodan de ese modo automáticamente. Si yo, por ejemplo, le pusiese un call span al nombre de 2, por ejemplo, esto ocuparía, el nombre ocuparía las 2 primeras celdas y el teléfono ocuparía la tercera celda y una cuarta si es que existiese. Fíjense, como no existe, no ocupa más nada, pero si yo le agregase aquí un td, vamos a agregar un td vacío, me va a ocupar ahí el espacio de otro td, que no tiene nada, pero es el que estaría ocupando básicamente. Muy bien, vamos a cerrar ese ejemplo y vamos a ver el ejemplo opuesto, el de row span, que ocupe hacia abajo. Fíjense que tenemos, de igual manera, pero hemos invertido la tabla. Tenemos nuestra tabla y tenemos que fíjense, esto es muy interesante. Siempre vamos fila por fila, recuerden eso. Tenemos nuestro nombre como un elemento de la primera fila, pero es un TH, es un table header, por eso está en negrita y no está centrado porque tiene aquí arriba un text align left. Y después tiene en el mismo TR un TD. Esto para que veamos que podemos tener dentro de un table row, o sea, dentro de una fila, podemos tener un table header y un table data. Siempre y cuando ocupemos la misma cantidad que los siguientes TR, mantendrá la estructura. Fíjense que tenemos la primer fila con un TH y un TD. Un TH y un TD. La segunda fila tenemos un TH, pero que le decimos que va a ocupar 2 filas, ¿sí? Aquí empieza, en este TR empieza este TH, el teléfono. Y otro TD, y en la siguiente fila no definimos la primer columna, la primera celda, porque ya le dijimos a la fila anterior que la primera ocuparía 2 espacios, 2 filas. Por eso solamente con un TD lo acomoda por defecto aquí. Muy bien, esto es hacer, practicar, acostumbrarse al row span, acostumbrarse al call span. Son bastante utilizados ambos, porque por ejemplo tenemos de un lado una imagen y del otro lado tenemos quizás varios párrafos y los queremos tener separados en celdas, esos párrafos o textos. Bueno, es bastante utilizado y es necesario acostumbrarse a utilizarlos, ¿no? Pero no es nada complicado, como absolutamente nada en la programación es complicado, es cuestión de práctica y aprendizaje nada más. Luego tenemos, bueno, esta parte ya no vamos a entrar mucho en hincapié porque es para darle ver estilos y cosas por el estilo. Vamos a ir derecho a nuestro código porque ahí vamos a hacer algo un poquito más interesante. Yo ya había creado aquí algo, lo vamos a crear desde cero. Vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar tabla, o vamos a ponerle ejemplo tabla.html. Vamos a crear, como siempre, primero un documento HTML con su etiqueta y le vamos a decir que el lenguaje es español de Argentina. Vamos a crearle un head para darle un título. Perdón, título. Aquí le pondremos ejemplo de uso de tabla. Y crearemos un body. Y aquí adentro vamos a crear una sola tabla. Una tabla. Esta tabla le vamos a crear una sola fila. Solamente para usos del ejemplo. Y esta fila le vamos a crear 2 table data. Aquí vamos a ponerle un título que va a ser HTML. Y aquí le vamos a poner, perdón, HTML no, hola mundo. Hola mundo. Y aquí le vamos a poner la definición de hola mundo.
Si ustedes se acuerdan, en nuestro archivo de index teníamos el texto de lo que era Hola Mundo. Vamos a copiarlo. Vamos a ver nuestro ejemplo tabla y lo vamos a pegar aquí. Muy bien. Aquí ya tenemos nuestro Hola Mundo con su información. Vamos a abrir esto, simplemente vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos muestra. Y aquí tenemos bastante feo, por decirlo así. Tenemos, esto es una tabla, aunque no lo veamos, básicamente tenemos una celda por aquí y otra celda por este otro lado. Incluso fíjense que si yo le hago doble clic, selecciona el texto de toda la celda en conjunto, ¿no? Y están separados. Muy bien. Ahora vamos a darle, fíjense con hoja de estilo cómo podemos pasar de esto a lo que vamos a llegar. Vamos a, directamente vamos a crear el estilo aquí adentro, no lo vamos a linkear. Si ustedes se acuerdan, este es el otro método que podemos utilizar para generar el estilo y lo vamos a hacer aquí directamente. Primero que nada, vamos a decir que la tabla, que la etiqueta table, ocupe el 100% del ancho. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Y ya vamos a ir viendo algunos cambios. Fíjense, primer cambio, se va acomodando un poquito más. Luego vamos a decirle que, que el texto que esté adentro, font family, sea del tipo Verdana. Ya nos cambia la letra. Y ahora vamos a asignarle a estos dos un ID. Y esto es algo nuevo. Vamos a aprender a darle por medio de un ID estilos. Aquí vamos a crearle un ID. Este se va a llamar td Hola Mundo HM título. Y el de aquí abajo se va a tener un ID que va a ser td Hola Mundo HM texto. Le vamos a poner. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjense cómo hacemos para darle propiedades a una etiqueta en particular mediante su ID y no a todas las etiquetas en general. Por ejemplo, si yo quisiera darle a Hola Mundo un tamaño del 300%, pero no al párrafo que está debajo, no se lo podría dar a todos los TD porque se lo asignaría a todos. En cambio, mediante, fíjense, utilizando el numeral, y aquí pongo TDHM título. Esto está haciendo referencia a este que está aquí. Muy importante, esto sí es case sensitive, o sea, es sensible mayúscula y minúscula, que esté escrito exactamente igual. Y aquí dentro le vamos a poner un font size del 300%. Y el otro, TDHM texto, le vamos a dar un font size del 200%. Y vamos a ver ese primer cambio. Ya tenemos un cambio. Bien. Ahora que quiero que ambos ocupen el mismo espacio en la pantalla. Por ende, quiero que ocupen el 50% de la tabla, ¿no? Ya que la tabla ocupa el 100% de la pantalla, queremos que el título ocupe el 50% y el otro texto el 50%. Acá vamos a usar un width del 50%. Por ende, el otro TD va a tener el 50% y no necesito asignárselo, aunque podría y no dejaría de funcionar. No es que se rompería, sino que por lógica ya sabe que el otro ocupa la otra mitad. Bien, va tomando un poco de forma. Ahora quiero que los textos estén centrados, pero se lo vamos a asignar, como quiero que estén todos, se lo vamos a asignar a la tabla directamente. Text align center. Muy bien. Refrescamos este sitio y ya se va centrando, ya va teniendo un poquito más de forma. Y ahora quiero que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un color de fondo a cada uno por separado. Vamos a hacer un background color. A nuestro título le vamos a poner un color. A ver, vamos a buscar entre los 140 colores disponibles. Un color verde. Vamos a poner. Un verde es un verde oscuro marino, dice. Fíjense las herramientas que tenemos aquí. Podemos utilizarla bastante buena. Pero vamos a dejar nuestro color que hayamos elegido. Y al otro le vamos a dar un background color. Un color
Vamos a ir por un gris claro. Voy a hacer así. Vamos a seleccionar aquí y lo voy a seleccionar aquí. Fíjense que los grises, algo interesante, los grises son igual valor de rojo, verde y azul. Fíjense que los números del RGB siempre son iguales en los grises. Entonces, mientras más cerca estén a 255 va a ser más blanco, mientras esté más cerca a 0 va a ser más oscuro. Le vamos a dar por un 200 más o menos. Ahí está bien. Bien, vamos a darle a refrescar y ya va tomando un poquito de color, forma, me va empezando a gustar. A este le vamos a dar un 150%, pues está muy grande. Bien. Ahora quiero que ocupen una altura específica. Se lo podría asignar a uno solo, porque por defecto va a estar a los dos. Entonces podemos hacer acá un hit y le vamos a decir que ocupe 300 píxeles. Bien, ya me va gustando. Un poquito más. Y vamos a hacer, por último, fíjense que tenemos un borde blanco que separa y un borde blanco sobre los costados de la página. Y eso no me gusta mucho, quiero quitárselos. Entonces, si recuerdan, teníamos una propiedad que vimos que era un border collapse, tipo collapse. Y se nos quita la separación entre las dos celdas, ya el primer paso. Ahora nos falta quitarle lo del costado. Eso se lo vamos a hacer dándole una propiedad al cuerpo. Al body. Margin 0 píxeles. Este video va a ser un poquito más largo, pero me gustaría poder llegar a algo más concreto y que ustedes vean un poco más concreto. Fíjense que ya va queriendo tener un poco más de forma y color. Ahí ya me gusta bastante más. El gris me gustaría que sea más claro, entonces le voy a poner un 230. 230, 230, por ejemplo. Ahí está, ese gris me gusta. Y quiero que este texto no esté tan pegado sobre el costado. Y creo que este va a ser el último cambio que le vamos a hacer. Entonces vamos a hacer que este TD, el TD texto, tenga un padding de, vamos a decir, 40 píxeles. Ahí ya me va gustando un poquito más. Quizá un poco más. Vamos a darle 50 píxeles. Ahí va. Ahí me gusta. Bien. Este Hola Mundo me gustaría que esté quizás un poquito más grande. O text. Le podemos hacer un... Perdón. Font. Bold. Ahí está. Este sería como el peso de la fuente. Es el bold es negrita. Muy bien. Ahí me gusta. Vamos a decirle que sea de 400 píxeles. Bien. Ahí está. Ahí me gustó. Ahí me gustó cómo quedó. Fíjense, si yo achico la página, automáticamente se acomoda. Ocupa el 100% del ancho. Y me gusta. Y podríamos tener, por ejemplo, aquí abajo otro que en vez de Hola Mundo diga Chao Mundo de este lado en ese mismo verde y de este lado la definición con el gris, por ejemplo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a copiar directamente en nuestro TR. Tenemos aquí con el Chao Mundo, con Hola Mundo vamos a ponerle Chao Mundo. Pero lo vamos a poner en el segundo lugar. Vamos a cambiarle, invertir los roles. Y vamos a poner, perdón, Chao Mundo. Y aquí vamos a decir Chao Mundo. Y vamos a aumentar esto a 500 píxeles. Para que sea un poquito más grande nada más. Vamos a nuestro sitio. Y fíjense que ya tenemos nuestro sitio. Tenemos un Hola Mundo de un lado con su respectivo definición. Y el Chao Mundo con su respectiva definición. Podría ser, por ejemplo, HTML con lo que significa HTML. Y aquí abajo CSS con lo que significa CSS. Y debajo podríamos tener otro que diga JavaScript con la definición de JavaScript. Y así ir alternando. Y darle un aspecto visual un poco más entretenido a nuestro sitio, ¿no? Esto para que veamos el potencial que tienen las tablas, ¿sí? No solamente para mostrar información a nivel listado y cosas por el estilo, sino que utilizando CSS y dándole un poco de forma y color, nuestro sitio empieza a tomar una estructura un poco más agradable para el usuario, para las personas que la visiten y también
para darle un uso un poco más específico, más dinámico y algo más atractivo a la vista, ¿no? Cuando veamos Bootstrap, después de terminar con HTML y empecemos a introducir un poco en lo que es estilo, Bootstrap es una herramienta muy buena para aplicar estilos en nuestro sitio. Maneja las tablas de un poquito diferente, pero con un resultado increíble que también le vamos a sacar muchísimo provecho. Así que bueno, espero que hayan aprendido. Yo continúo aprendiendo todos los días, sinceramente. Me encanta hacer esta serie de videos porque como programador, a pesar que hace ya más de 10 años, casi 15 años que me dedico a la programación, HTML por ahí es uno de los temas más dejado de lado, ya que no es un lenguaje de programación y por ahí le perdemos un poco de valor, pero es de gran importancia aprender y recordar un montón de estos atributos y etiquetas que son de gran valor y de gran utilidad. Así que bueno, los felicito por llegar hasta aquí, estar aprendiendo. Como siempre les digo, si tienen dudas, déjenlas en el comentario. Siempre que pueda voy a estar respondiendo. Y les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos.